Quiero compartirles a los que están acá y los que están conectados esta palabra que le puse como título El poder de las palabras. Yo amo las palabras y me dedico en lo profesional a trabajar con palabras y con no palabras también. ¿Cuáles son las no palabras? Y bueno, los gestos, las expresiones, la comunicación. Y esta palabra que te quiero compartir con este título me viene haciendo sentido hace tiempo. Rescaté algunas palabras y mensajes que yo tenía acerca de este tema y es lo que te quiero compartir en esta mañana. Vamos a saltar, Pastor Daniel, varias palabras ahí de la Biblia, así que te voy a pedir, como en las viejas épocas de los esgrimas bíblicos, que a mí me encantaba buscar de niña en la Biblia y hacíamos competencias en escuela dominical a ver quién encontraba el versículo bíblico. Me gustaba mucho hacer esa dinámica para aprender de la palabra de Dios. Y vamos a salpicar y a pasar por muchas palabras en esta mañana, o varias por lo menos. Proverbios 18:4 es la que vamos a compartir como base, pero la palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz. Entonces, es imposible que hablemos de esto sin pasar por toda la Biblia en distintos versículos y pasajes que nos hablan acerca de esto. Proverbios 18:4, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y lo tenemos ahí también, así es que lo podés seguir también en la pantalla. Dice, las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. Fíjate que cuando decimos el poder de las palabras, podemos pensar en nuestras palabras, como dice este Proverbios de un hombre sabio como fue Salomón, o también podemos pensar en la palabra de Dios. Y podemos pensar en Jesús, porque Jesús es la palabra, es palabra. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra propia vida, si hemos tomado una decisión por Él, de reconocerlo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien por el que hoy recordamos significativamente, que murió y resucitó al tercer día para darnos una vida diferente, Él es esa palabra, es fuente de palabra. Y fíjate que Juan, en Juan 1, del 1 al 3, dijo, en el principio ya existía el verbo. El verbo es acción y otra versión dice, en el principio ya existía la palabra. ¿Y a quién se hace referencia Juan ahí? A Jesús. Jesús en el principio ya existía. Es uno de los pasajes a los que uno puede hacer referencia y reconocer la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si vos reemplazás ahí el verbo o la palabra por Jesús, Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Así que te invito a que vos vayas pensando en que la palabra es Jesús, pero las palabras que salen de tu boca, si tenés a Jesús en tu vida, si tenés a Jesús en tu corazón, es palabra de sabiduría, es palabra de Dios. Ahora, hay palabras de los hombres, hay palabras que nosotros decimos que no son palabras de sabiduría. Así que yo, cuando escribí un libro acerca de las palabras, definí 3 tipos de clases de palabras que te las quiero compartir. Y las traigo en esta mañana porque me hacen sentido con esta palabra de Dios
reflejada en que hay algunas palabras que son sabias. No todas las palabras que decimos y que tenemos en nuestra boca son sabias. Así que pon en alto esa palabra de sabiduría, que es particular, que es significativamente poderosa, es especial, es, eh, es profunda, como dice acá el proverbio. Es una palabra que no es cualquier palabra, es una palabra que está llena del poder de Dios. Pero hay palabras que son oscuras, hay palabras que no traen luz, y las podemos decir nosotros, o las podemos escuchar de otras personas, o las podemos leer. Hay palabras que traen oscuridad, que traen tristeza, que traen depresión, que traen falta de esperanza. Hay palabras que no son positivas, hay palabras que son oscuras. Y yo las definí así. ¿Cuáles son las palabras oscuras? ¿Cuáles son las palabras? Vos pensás cuáles te vienen a la mente, que a veces nosotros mismos generamos cuando no activamos fe, cuando no activamos sabiduría para la toma de decisiones. Y podemos poner muchos ejemplos. Cada uno ponga sus propios ejemplos. Yo te puedo decir los míos o los que yo creo cuando yo pongo palabras o he puesto palabras en mi vida oscuras. Palabras que carecen de fe, creo que sería lo que más define mis palabras oscuras. Y en una época de mi vida, cuando un diagnóstico era muy negativo, era muy tremendamente imposible, digamos, de que se diera, en mi mente habían palabras oscuras. No, esto es tremendo, esto es terrible, no vamos a poder salir de este diagnóstico, no vamos. Y te he compartido en otros momentos acerca de esto, del milagro de la vida, nuestra hija, en nuestra fertilidad, podríamos decir, o maternidad, paternidad con mi esposo. Pero en una época antes de que pudiéramos tener hijos, ese diagnóstico pesaba en nuestra vida. Y estábamos, y yo en particular, invadida de palabras oscuras, donde eso que veíamos, que en lo natural era así, a mí me invadía y me hacía pensar que no íbamos a poder salir de ese diagnóstico negativo. Y esas palabras me inundaban. Y me iba a las palabras brillantes, que son la otra clase de palabras que identifico. Y son palabras positivas, optimistas. Son palabras que animan, son palabras motivadoras, inspiradoras, pero que se vuelven para atrás y van y vienen cuando no están cargadas de fe, cuando no están cargadas del poder de la palabra de Dios, del verbo, de este verbo que es acción. En Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Y hay vida eterna, o sea, no te queda nada, ni la vida ni la muerte, nada te puede separar de ese amor poderoso. Esa palabra es tremendamente poderosa, es gloriosa, es como cantábamos hace un rato. Así que conserva en tu cabeza, en tu mente, estas tres clases de palabras. Palabras brillantes, palabras oscuras, palabras sabias. Y al final de esta mañana o de este mensaje, esta palabra, pensá cómo son tus palabras en tu día a día. ¿Cómo son mis palabras en lo cotidiano? ¿Cómo son cuando se presenta algo que es negativo? O cuando hay una pérdida, o cuando hay un diagnóstico negativo, o algo que vos identificás que te mueve la estantería. ¿Cómo son esas palabras? Si en Cristo Jesús, que lo tenemos, que estamos reconociéndolo, por eso estamos reunidos acá, si no, no estaríamos reunidos, si no reconociéramos en Él la autoridad y el poder, y que nos convoca, que nos motiva a que te conectes, te motiva a vos, pero también motiva a los que lo ven
al culto, a la reunión, después, cuando ya pasó la semana, pasó este momento. Eso nos convoca que creemos en un Dios poderoso, que es palabra, que es verbo. Y voy a leerte otro Proverbios, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchas palabras que son sabias, no hay una sola, casi que todo. Aunque hay relatos de palabras oscuras, de hombres, de situaciones. Y podés identificar estas tres clases de palabras que te estoy compartiendo. Palabras oscuras, palabras brillantes, que no es ni bueno ni malo, sino que están, que son. La diferencia está en lo que elegimos ser y en lo que elegimos decir. Y cuando elegimos decir palabras sabias, palabras de sabiduría, no significa negar la situación, significa empoderarte de ese poder divino, de ese poder de Dios todopoderoso a través de su espíritu que te hace moverte en fe, como cuando Pedro caminó por el agua, iba con palabras de sabiduría y llegó un momento en que empezó a ver, ¡ay, qué estoy haciendo! ¡Pup! Y se hundió, ¿no? Y bueno, ahí entró la mente a jugar con las palabras oscuras y las palabras sabias y las palabras brillantes. Pero hay otro proverbios que te voy a compartir, que es el proverbio 15 del 1 al 4. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Anda pensando, ay, ¿qué son acá? Palabras brillantes. Yo hago mucho ese juego, desde que lo escribí y además porque me lo autorreferencio. ¿Qué estás diciendo? Palabras oscuras estás diciendo. O estás diciendo palabras brillantes, Mariela. O estás diciendo palabras positivas, palabras que son sabias, más que positivas, son sabias. Palabras de fe, impregnadas de fe. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. ¿Sabés qué es ser necio? Ser necio es ser alguien que es imprudente, que es obstinado, obsecuente, que no cambia el giro de las cosas aunque vea que eso no es así, que no sabe lo que podía o que debía hacer. Eso es ser necio. Que ejecuta cosas con ignorancia, imprudencia, que presupone cosas, pero que no son realmente así como las presupone. Y sigue el Proverbios diciendo, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Palabras sabias, palabras oscuras, palabras brillantes, palabras que pueden motivar, pero que cuando se transforman en palabras sabias te llevan a otro lugar, a otro nivel. Yo escribí también a partir de esta palabra que lo que sale de nuestra boca, tengamos o no tengamos al Señor, son palabras que dejan huellas, para un lado, para el otro, depende de lo que uno exprese o diga. A veces no solamente lo que diga, lo que escribe, lo que manda en un WhatsApp, lo que escribe en un posteo. Y no es solamente pensar en un insulto, en una palabra descalificante, sino en aquello que deja huellas, que transforma la vida de alguien, tu propia vida, que transforma la vida de una comunidad, de un medio, de un lugar, de un país, de un país. Me emociono pensar que nuestro país necesita palabras sabias, que los dirigentes tienen que tener palabras sabias, que los que estamos en docencia,
los que trabajamos, los que hacemos o los que hacen atención a la gente. Nuestro mundo necesita palabras sabias. Y esa palabra viene del verbo. Del verbo. Aunque hay mucha gente que no tiene a Dios en su vida, que no cree en Dios y tiene en su boca, en su ser, palabras que son brillantes y son buenas personas. Para aquellos que damos un paso más de desafiarnos a la fe, aquello que la fe dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que esas palabras de sabiduría se creen por fe. No hay otra. No hay otra. Se cree por fe. Y o crees o no crees. No hay otra. Yo elijo creer. Por eso te animo en esta mañana a que vos creas y que te tomes de esas palabras que inundan, esas palabras que bendicen. Las palabras, como te dije recién, dejan huellas y tienen poder. Así le puse a este título. Tienen poder. ¿Y qué es que tengan poder? Y bueno, que las palabras pueden curar o pueden enfermar. Pueden dañar o pueden sanar. Las palabras pueden animar o desmotivar. Te lo voy a leer así para que hagamos el ping-pong en nuestra mente, porque así lo escribí, pero también porque yo me lo digo a mí misma. Y salpicar de que si estoy diciendo palabras sabias o palabras oscuras, porque las brillantes son mis propias palabras, en definitiva, y son palabras motivadoras, que las palabras sabias también las tienen. Así que elijo revisarme, reflexionar, autochequearme, autoconocerme, autoseguir reflejando en mi propia vida cuando estoy en mi chip de decir palabras que son sabias o cuando estoy diciendo palabras oscuras que hasta me van a frenar en el transitar de la vida. Las palabras reconcilian o enfrentan, las palabras iluminan o ensombrecen, las palabras dan vida o dan muerte. Qué impresionante eso. Qué impresionante. Y cuando te contaba el testimonio o esta parte de nuestra vida, de un pasar de nuestra vida cuando estábamos buscando hijos y sin poder tenerlo, y con un diagnóstico de negativo, como de enfermedad, entre comillas, porque no era una enfermedad, era una situación, una condición de salud que impedía que pudiéramos tener hijos. Yo sentía que las palabras que yo misma me reproducía y que me habían reproducido y me habían dicho eran de muerte, eran de no dar vida. Y la verdad que fue una de, siempre lo decimos con Marce, justo que lo tengo acá, Marce, uno de los momentos más difíciles en la fe que podemos identificar. Y ver ahora a nuestros 3 hijos con vida es muy fuerte, es muy impresionante. Pensar que creíamos que eso que decían esos estudios, esos papeles en nuestra propia salud, era así. No es que no era así, era así. Elegimos creer, elegimos un día dar vuelta la página y decir, basta de palabras oscuras. Y me acuerdo en una palabra, en un mensaje, que el pastor de ese momento en la iglesia donde nosotros estábamos habló acerca del grito de guerra. Y nosotros siempre nos acordamos de esa palabra porque nos hizo pasar adelante y nos dijo, hagan su grito de guerra. Y nosotros gritamos en el medio del templo de una manera tan impresionante, tan fuerte, tan poderosa, que nuestras palabras oscuras se convirtieron en palabras de vida, de sabiduría, de fe. Y cambiamos y dijimos, basta. Uno de mis sobrinos, el del medio, que lo tenemos allá por el mar, ahí
lleno de palabras de sabiduría y de bendición también. Hacía poco que había nacido y nosotros yo quería venir y me sentía tan triste, no quería estar cerca de niños. Estaba imbuida, no quería venir y no quería porque no quería ver bebés, porque yo quería a mi bebé. Era muy, muy de muerte, como dice acá también, ¿no? El sabio Salomón. Eran palabras de muerte que yo me decía, hasta que un día hicimos ese cambio. Y a veces contar cosas de autorreferenciales de nuestra propia vida es experiencia. No te lo cuento desde, bueno, lo superado. Te lo cuento desde la vida de fe. Porque no todo lo tenemos superado, pero también te lo cuento desde el poder de la palabra. Porque seguro que hay situaciones en tu propia vida que son difíciles de entender, de creer, y que en la palabra de Dios hay sabiduría y hay tiempo oportuno, y Él te dará la respuesta. Con pocas palabras podemos alegrar a alguien, y con pocas palabras podemos llevar a las personas al desaliento, al enojo, a la desesperación. Con una palabra que nos dijeron: infertilidad. Chao. No hay vuelta con esto. Una palabra, ni siquiera muchas. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Pensá en esto y cuidemos los pensamientos, cuidemos nuestras palabras y pensemos en la palabra, en la palabra, en la palabra de Dios. Proverbios 12:25. Ya casi estoy terminando. 2 grupos de proverbios más te voy a compartir. Me encantan los proverbios porque están llenos de sabiduría, de palabras de sabiduría, pero también hay palabras que revelan lo que nosotros podemos elegir hacer o decir, o escribir, o creer. La angustia abate el corazón del hombre, pero la palabra amable lo alegra. Y es así, es así. Una palabra, una sola palabra amable lo alegra, lo anima, lo fortalece, lo hace creer, lo hace que es posible. Grito, guerra, ¿no? Conocer el nombre, pero guerra no por la guerra que todavía hay en Ucrania. Esta semana mi hijo me decía: mamá, la guerra de Ucrania sigue todavía. No esa guerra. No es contra las personas, es contra principados y potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Esas cosas que te generan muerte. Muerte en tu mente, muerte en el espíritu, sin propósito. Ahí está la guerra y la verdadera posición para declarar palabras sabias, palabras poderosas. Y el último pasaje con el que vamos a terminar, Proverbios 18, del 20 al 21. Cada uno se llena con lo que dice. Pensá en este Proverbios. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua, esta lengua, hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. O sea que lo que nosotros digamos, si tiene vida vas a comer de eso, si tiene muerte vas a comer de eso. Si tiene ánimo, aliento, amor, si tiene paz, si tiene alegría, si tiene fe, si tiene amabilidad, comes de eso. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son
nuestras palabras en lo cotidiano, en nuestra intimidad, a nosotros mismos. ¿Qué te decís a vos mismo? Porque también hay poder, hay vida o hay muerte. ¿Qué te animás en qué te alentás? ¿En qué te arengás para lograrlo? ¿En qué te apoyás para creer que es posible cambiar esa realidad, esa economía, ese diagnóstico de salud, esa materia que no sale, ese sueño que no lográs? ¿En qué, en qué te estás sosteniendo con tus palabras? Y no viene solo de vos, no viene de la evolución. Justo venimos de una experiencia, o estamos acompañando a Priscila en una experiencia que está en una reserva con monos. Y hay un cartelito que hace referencia a la evolución del hombre a través de los monos. Entonces yo, cuando veía ese cartel, yo le decía a Marce, y bueno, lo compartíamos, yo no creo que venimos de los monos. Creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo, sea, y creó. Bueno, eso es lo que creo. Lo creo por fe. Pero hay otra gente que cree otra cosa. Y será válido en su pensamiento, y lo mío es válido en mi pensamiento, y después Dios me responderá, le responderá. No es mi tema ese. Me ocupo de soltar y creer lo que creo. Y te lo comparto, por eso lo comparto, porque nadie puede en vos cambiar algo que lo viste con tus ojos, primero, de algo negativo y algo que vos decís, esto no va a ser posible. A ver que ahora mi hija está transitando, esa hija que nosotros, o ese bebé que anhelábamos, transitando una experiencia con la naturaleza tan increíble, con esa creación que creemos que Dios creó, con esos animales y seres vivos que es impresionante todo lo que no sabía yo que hacen y que comen. Y ella ahí en medio, y miro para atrás y digo, Señor, en estos días y pensando en esta palabra, dije, wow, qué increíble. Cuando mis palabras eran oscuras, no veía nada de esto que ahora veo. Cuando mis palabras eran oscuras, yo no podía entender ni creer que esa hija tiene 2 hermanos más, que algo que era imposible se fue desvirtuando para bien, y de no poder ser, se transformó a que sea de 2 maneras más impresionantes, de bendecida y de alegre para nuestro corazón como papás. En las palabras hay poder de vida y hay poder de muerte. Y yo en esta mañana te quiero animar e invitar a que vos pienses en tus palabras. Y quiero soltar proféticamente y en fe, y creyendo que lo que decimos y soltamos con palabra de sabiduría es lo que Dios hace, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace a través de mi fe. Entonces, cuanto más incrédula o inexistente sea mi fe, más lejos estoy de esa palabra poderosa que trae respuesta. Al menos así lo entiendo, lo creo, lo experimento, te lo comparto. Y por eso es que quiero que hagamos algo en esta mañana que suelte palabras de sabiduría. Y te voy a pedir a los que estamos acá que nos pongamos de pie, a los que están ahí en casa que se unan a nosotros en esta palabra y esta declaración de fe. Dani, que vengas para acá conmigo.
y en vos representados todos aquellos momentos, circunstancias. Moni, venite también vos, porque sos parte de esta unión, esta familia, y en ellos representados, y en ellos representados todas aquellas circunstancias, aquellos desafíos que uno vea que no es, pero que en Dios sí son, ya son. Y por eso nos vamos a unir declarando y orando y confiando y soltando palabras de sabiduría. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y voy a, antes de orar, leerles algo que me resonó mucho y que se transforma en nuestra vida con el Señor. Es de Eduardo Galeano y dice las palabras andantes. Es un trocito muy pequeño, pero que resuena mucho, ¿no? Dice, ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, jamás la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Estamos caminando en la vida. Y nosotros vamos a soltar entonces palabras de sabiduría, ¿sí? Y nos vamos a unir a estas palabras en el nombre del Señor. Señor, en esta mañana cerramos y abrimos este tiempo de fe de una manera nueva, de una manera diferente, como decía Dani esta mañana. Cada domingo nos sorprendés con algo diferente, algo distinto. Pero nosotros creemos en tus palabras, en primer lugar. Creemos que tu palabra tiene poder, creemos que lo que hiciste por nosotros tiene poder, tuvo poder y tendrá poder y autoridad. Y Señor, lo que estamos haciendo es solamente en esta hora, soltar palabras de fe. Y Señor, yo me uno en oración a mis hermanos, a Daniel y a Mónica, y suelto palabra de fe. Y como tu palabra dice, si está alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, reúnanse, únjanlo con aceite, oren y será sano. Y yo creo, Señor, en esas palabras y las tomo y las declaro en esta mañana en el nombre de Jesús para la vida de Dani y para la vida de todos aquellos que estén en una situación de necesidad, de aparente muerte, de esas cosas que parecen ser la muerte, que uno dice, me quiero morir, lo dice y lo suelta con una naturalidad, Señor. Nosotros cancelamos esas palabras de muerte, cancelamos esas palabras oscuras y en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, declaramos, Señor, que todo el andar, todo el camino, todo este trayecto, este proceso que vos estás haciéndonos transitar a cada uno y en especial a Dani y a Moni, Señor, son camino de aprendizaje, son camino de fe. Es un proceso en el que vos tenés las respuestas y la confianza, pero declaramos, Señor, y soltamos palabras que activan la sanidad. En el nombre de Jesús, sea como sea con cirugía, sea con disolución de lo que fuere, Señor, soltamos sanidad, soltamos palabras que animen y bendigan la vida de Dani, la vida de Moni, Señor, los pensamientos, el cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Y en ellos, Señor, aquellas personas que nos estén viendo, que vean esta prédica posterior a este día y que estén en necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos creyendo, porque sos lo mejor que nos ha pasado. Y vos no sos una utopía, Señor, vos sos nuestro Dios. Y eso nos trae tanta paz, Señor. En el nombre
poderoso de Jesús, oramos en esta mañana y te reconocemos como el consolador, el sanador y el Dios de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Y nuestro grito de guerra? Y nuestro grito de guerra es otra palabra. Es otro. Pero podemos hacer el grito de guerra. Tipo, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Vamos? Sí. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios, poderoso. ¿No? Amén. Amén. Buena semana, familia. Los que están de vacaciones, disfruten, descansen. Yo me voy a preparar para ir a ver a los monitos, donde está mi hija. Y bendiciones para toda la semana. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.